Una vez más, y a pesar de que se aburran, pero me encanta decirlo, estoy desde Roma, desde el corazón palpitante de la iglesia, el centro del mundo, el eje mismo de la cristiandad. Un gusto estar con ustedes, hermanas y hermanos, para este punto de vista. Yo sé que hace algún tiempo alguna gente se sintió desconcertada, más que desconcertada, por el simple hecho de que el Papa Francisco tuvo el gesto de escribirle a un viejo, ya prácticamente anciano, fundador, propietario y editor de un diario fundamentalmente agnóstico, no infrecuentemente anticlerical, llamado La República. En dos editoriales este hombre agnóstico, es decir, no creyente, dirigió una serie de preguntas retóricas, es decir, escribió dos editoriales no con la esperanza, digamos, de ser contestado por el Papa, pero diciendo, haciendo preguntas que, esto es muy importante que tengan ustedes en contexto, hermanos, preguntas que son propias del agnóstico culto, del agnóstico bien preparado y del agnóstico italiano. El agnóstico italiano carece en su enorme mayoría, de la cristianofobia que nosotros vemos en lo que yo siempre he llamado y voy a seguir llamando por la total escasez de neuronas y de talla intelectual, como los ateillos, ¿no? Que básicamente lo que hacen es insultar, degradar, agredir, simplemente porque detestan los estándares morales que la Iglesia establece para todos los seres humanos. Pero este hombre preguntaba hasta qué punto nosotros podemos, o un agnóstico, sobre todo teniendo en cuenta que este ya es un hombre muy mayor y que en consecuencia no es raro que comience a pensar en qué es lo que existe más allá, si es que existe, hizo preguntas importantes sobre si es que los no creyentes, si Dios existiera, y se hacen esta hipótesis interesante, serían juzgados por los mandamientos en los cuales ellos no creen porque no creen en Dios. Y una de las respuestas del Papa fue decir, mira, aunque no crean en Dios y no crean en la verdad revelada y no crean en los mandamientos revelados por Dios, los agnósticos, todo hombre posee una conciencia. La conciencia es esa cosa que nos dice si es que algo está bien o está mal. Yo conozco varios mocositos que se declaran ateos, ¿no? O ateillos, y los pongo en el rubro de los ateillos, que dicen, pues yo no tengo ninguna conciencia, ¿no? Y disculpen que imite acá el acento de algunos españoles, y es que entre los más feroces de los cristianófobos están los españoles, pero no son los únicos. México tiene su buena cantidad, y después por el resto hay repartidos ahí en Argentina, en Perú, ¿se acuerdan? El famoso peneadicto ese que lo clavamos con un buen juicio y vamos a seguir haciendo lo mismo con cualquier otro cristianófobo que se nos cruce, ¿no? Le vamos a dar un poquito de la sopa de su propio chocolate, como se dice, pero ninguno de ellos tiene la altura intelectual pues para plantear esta pregunta, ¿no? Pero el Papa lo que plantea es algo muy sencillo y es esto. Muy bien, tú no eres católico y en consecuencia las verdades de la revelación, las verdades reveladas y en consecuencia los principios morales revelados, los 10 mandamientos, las obras de misericordia de la Iglesia, los preceptos de la Iglesia, el mandamiento del amor, etcétera, tú crees que no se aplican a ti porque tú no crees en ellos. Perfecto, pero ¿por qué existe un consenso en el mundo en que si una persona mata a otra sin ninguna razón, esa persona no debería salirse con la suya, debería ser enjuiciada? Y esto lo afirman estados que pueden ser oficialmente agnósticos u oficialmente ateos. En Albania, por ejemplo, en la época de Enver Hoxha, este loco ultrasocialista que declaró a Albania el primer país ateo del mundo, en la década de los 60, las leyes contra el asesinato o el hurto, por ejemplo, eran totalmente radicales y no tenían nada que ver con las creencias de la gente.
lo mismo en la Unión Soviética y lo mismo en otros países cristianos. ¿Por qué? No es que la gente crea que está mal hacer eso porque existe una ley, es al revés. La ley existe porque existe un consenso social de que eso está mal y no se debe permitir, así de sencillo. Y en consecuencia, solamente en esa medida es que nosotros podemos coincidir que los creyentes y los no creyentes tienen un terreno común en el ámbito de la conciencia. Esa cosita, ese sentimiento que te molesta y te dice, esto no está bien, yo no debo dejar que el más fuerte abuse del menos fuerte. Ese tipo de sensibilidades en la conciencia son precisamente lo que nosotros entendemos como conciencia. Entonces, es muy importante entender que lo que ha escandalizado a los católicos tradicionalistas, el Papa ha traicionado la doctrina católica, de ahora en adelante dice que ya los mandamientos no son la ley de Dios, sino que simplemente es la conciencia subjetiva. El Papa no ha hecho eso. El Papa dice que lo que nosotros católicos creemos que es verdad y sabemos que es verdad, sigue rigiendo nuestra conciencia moral. Pero para poder establecer un puente con un agnóstico que quiere hacerse preguntas fundamentales y quiere respondérselas adecuadamente, el Papa no es que reduzca el sentido de pecado, para nosotros los católicos y diga, en realidad es tu conciencia, si te molesta tu conciencia, no lo hagas, hazlo, y si no te molesta tu conciencia, no lo hagas. No. Las normas del acto moral católico siguen siendo los mismos. Lo que el Papa está haciendo es tender un puente para ampliar el concepto de mal moral y de bien moral en términos y en un lenguaje que los agnósticos puedan creer, de tal manera que, siguiendo primero el orden natural, estén abiertos para que algún día escuchen el Evangelio. Y solamente una propuesta racional basada en el orden natural, no en la Biblia, no en el catecismo, porque ellos no creen ni en la Biblia ni en el catecismo, pero solamente en esa medida en que se presenten esos argumentos, de esa forma, el Papa está creando una oportunidad de oro basada en dos principios. Primero, en la racionalidad de nuestra fe, es decir, que nuestra fe puede ser explicada racionalmente, y en segundo lugar, en la caridad. Al responder, al tratar con caridad a esta persona, ¿quién sabe si le está abriendo el camino para una conversión tarde en su vida, pero siempre a tiempo? Que tengas un buen día.